En presentación. Listo, profe. Ok, entonces vamos a hablar hoy de toxoplasmosis, ¿ok? Que es el último tema grande, muy clínico que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, pertenece a los coccidios, igual que malaria. Es de la subclase coccidia, que lo tienen acá. Clase esporozoa, subclase coccidia. Y tenemos dentro de ese grupo a los coccidios intestinales que van a ver con la profesora Francis, Cystisospora, Cryptosporidium y Cyclospora, que esos tres géneros los van a ver con ella. Ya vimos el género Plasmodium, que era lo que les debía de la taxonomía de la semana pasada. Y vamos a ver hoy lo que es la familia Sarcosistidae, Toxoplasma gondii, que produce toxoplasmosis, ¿ok? Entonces, es una infección generalizada que ocurre no solamente en humanos, sino en muchísimos mamíferos. Está causada por un esporozoario, como dijimos, llamado género Toxoplasma, especie Gondii. Normalmente la clínica es asintomática en pacientes inmunocompetentes, pero eventualmente puede producir síntomas que incluyen síntomas tanto pulmonares como cardíacos, como en sistema nervioso central, ganglios linfáticos y en ojos. Ya vamos a ver todas las presentaciones clínicas, hay muchas. Y puede producir complicaciones severas tanto en mujeres embarazadas como en pacientes inmunosuprimidos por recrudescencia, o la misma infección aguda puede ser más severa en estos pacientes. La palabra toxoplasma significa toxon, que significa arco, y plastos, que significa forma, que es esta forma de arco que tienen los trofozoitos de toxoplasma. Bueno, se conoce más o menos desde 1908, que se descubrió por primera vez. Y bueno, pues se han ido descubriendo poco a poco cada una de estas cosas, como que causa corioretinitis en 1932, que causa meningoencefalitis congénita, se descubrió en 1939, un método diagnóstico se descubrió en 1948, que se contamina a las personas por consumir carne que esté cruda o mal cocida en el 54, en el 60, que existían quistes tisulares, y así sucesivamente se ha ido descubriendo nuevas cosas. El hospedador definitivo se descubrió en 1970, fíjense que no fue hace relativamente poco. Entonces, una enfermedad cosmopolita que está en todo el mundo, tiene una alta prevalencia, y esa prevalencia aumenta con la edad. Los títulos de anticuerpos de las personas aumentan con la edad porque mientras mayor sea, más probabilidades de haber estado expuesto a este parásito y de tener anticuerpos. En los países tropicales, la epidemiología es más hacia niños mayores. Es mayor en niños que en adultos porque se dice que la transmisión es más por carne, consumir jugo de carne. En Norteamérica, la seroconversión es más tardía, y normalmente se asocia a contacto con gatos. Mayor prevalencia en individuos, entonces entre 15 y 25 años. Y fíjense que las prevalencias varían mucho, desde un 14% en Estados Unidos en población general hasta un 81% en parisinos, que tienen mucho contacto con gatos. Los hijos de los parisinos son los gatos. Entonces, ellos como tienen más contacto con este animal, que es el hospedador definitivo, tienden a tener mayor prevalencia de anticuerpos para toxoplasma. Pero fíjense que es muy variado, desde 27% en ciudades cosmopolitas hasta 75% en lugares como Brasil. Y en Venezuela no distamos mucho de cualquier otro país latinoamericano. Esto fue un estudio en donde decían que había 14.3%, pero también hay otros donde hay mayor porcentaje, particularmente en mujeres embarazadas, que se evalúan con mayor frecuencia. Entonces, las formas evolutivas de este parásito, pues vamos a tener que tiene un trofozoito. Esos trofozoitos son la forma parasitaria principal, la infectante. Va a tener diferentes nombres dependiendo del estadio evolutivo del que estemos hablando. Pero en líneas generales, estos trofozoitos, indiferentemente del nombre, van a tener una serie de estructuras, o el núcleo, evidentemente, igual que cualquier otro parásito protozoario.
con su nucleolo interior, va a tener, pues, por supuesto, sus mitocondrias, pero tiene lo que se llaman las róptrias, que son unas glándulas que son las que le permite penetrar en la célula del hospedero, ¿ok? En la célula donde ellos van es un protozoario intracelular obligado, así que obligatoriamente tiene que penetrar a las células para continuar su ciclo biológico y de hecho invade toda célula nucleada en el cuerpo humano. Entonces esta parte anterior se llama conoide, esto que está aquí. Después va a tener pues su membrana externa, una membrana interna, fenestrada, que fenestrada significa que tiene estas aberturas, y las fibras del conoide, que es lo que le permite pues poder secretar estas sustancias para poder penetrar dentro de la célula hospedero. Y todo este complejo compuesto por las róptrias, las fibras del conoide y el conoide y la misma membrana es lo que forma lo que se llama el aparato apical. Entonces, ese trofozoito, que ya dijimos los componentes internos, no lo vamos a llamar trofozoito a pesar de que el taquizoito es un trofozoito, le vamos a dar nombre de acuerdo a su capacidad de reproducción. Entonces, cuando su reproducción es rápida o acelerada, lo denominamos taquizoito, que taqui evidentemente viene de rápido. Es la forma invasiva que tiene una división rápida, es decir, que se multiplica muy rápidamente, y es la que está presente en las infecciones agudas. Tiene forma de media luna, mide más o menos 2 a 4 micras de ancho, por 4 a 8 de largo, y se tiñe muy bien con hematoxilina diosina, también con RAID, con GIMSA, cualquiera de esos colorantes, o incluso inmunoperoxidasa, que vendría a ser esta tinción que está aquí, que es más grisácea. Esto sería con hematoxilina diosina, que vemos que el núcleo es prominente y el citoplasma tiene forma de media luna, que es la característica particular de este parásito. Y aquí está dentro de una célula nucleada y se divide por endodiogenia, y por eso está así de 2 en 2. Una célula madre origina 2 células hijas. La otra forma evolutiva va a ser la forma de los bradizoitos, es la forma evolutiva, que están en el interior de los quistes. Y estos quistes son la forma en la que se mantienen latentes estos bradizoitos y se reproducen lentamente en los tejidos, que son su forma de resistencia a las condiciones desfavorables, no tanto climáticas como pH, o sea, del microambiente celular en el que está, o sea, que influye el pH, la temperatura del cuerpo, desecación, etc. Contienen en su interior bradizoitos, que son los mismos trofozoitos, pero que se multiplican lentamente. Y entonces los bradizoitos son la forma parasitaria presente en las infecciones crónicas. El quiste mide más o menos entre 10 a 20 micras y se tiñe con, ay, me matan y no me acuerdo qué significa esto, y con ciertas tinciones especiales para poderlo observar en los tejidos, ¿ok? Después tenemos la forma evolutiva de ooquiste, que son la forma parasitaria de eliminación que tienen los gatos, que son el hospedador definitivo. Son eliminados por las heces de los gatos, tienen forma oval, más o menos 10 a 12 micras de diámetro. Están en las heces frescas de los gatos, en forma no esporulada o en forma de esporoblasto, que significa que es una forma inmadura que todavía necesita madurar en la tierra para poderse convertir en infectante. Entonces necesita estar en la tierra 48 a 72 horas para pasar de ser un esporoblasto, que tiene en su interior solamente este esporoblasto, esto que está acá, para convertirse luego en un ooquiste esporulado, que significa que en su interior va a haber 2 esporoquistes, y dentro de cada uno de esos esporoquistes va a ocurrir un proceso que se llama esporulación, con la generación de 4 esporozoitos por esporogonia, ¿ok? Esporogonia es el tipo de reproducción, es un tipo de reproducción asexual, en donde se producen esporozoitos, y es este esporozoito que está dentro del ooquiste, perdón, el que va a ser la forma que va a invadir las células intestinales del gato, ¿ok? O nuestras, en el caso de nos contamináramos con los ooquistes, ¿ok? Entonces fíjense que es un protozoario y lo que tiene es una especie de quiste, pero que no se llama quiste, sino ooquiste.
que es el mismo ooquiste del que hablábamos en malaria. Entonces, es una coccidia, como ya dijimos, y todas las coccidias tienen como ciclo biológico que la forma parasitante principal es la ingestión de ooquistes maduros, que en su interior van a estar de estos esporoquistes que están en el interior, van a estar estos esporozoitos, que son la forma parasitaria que va a infectar a, en este caso, los colonocitos, colonocitos no, los, ¿cómo se llama? Los enterocitos del gato, del intestino del gato, y va a penetrar entonces esos esporozoitos en el interior, va a haber una reproducción asexual por esquizogonia que se denomina merogonia, donde se van a formar merozoitos, ¿ok? Entonces la merogonia es un tipo de esquizogonia porque se produce por fisión múltiple, como habíamos dicho en malaria, y después de que los núcleos se dividen, se separa el citoplasma y rompe la célula hospedadora. Y esos merozoitos que salen van posteriormente a invadir nuevos enterocitos, células del intestino delgado, para generar nuevos, nuevos merozoitos a través de merogonia. ¿Okay? Eventualmente, algunos de estos esporozoitos, al penetrar los enterocitos, se van a convertir en células sexuales, ¿ok? Y eso significa que va a haber un gametocito femenino y un gametocito masculino. El masculino penetra el enterocito, se desarrolla, exflagela, o sea, se generan estos, que es el equivalente como que si fueran espermatozoides, se va a exflagelar y generar una célula masculina que va luego a migrar hacia donde los enterocitos donde esté el gametocito femenino, va a fecundar el gametocito femenino y se va a formar lo que es el cigoto. Ese cigoto, cuando madura, rompe la célula, se convierte en un ooquiste y dentro, cuando sale es un ooquiste inmaduro o esporoquiste no esporulado, que lo que tiene en su interior es un esporoblasto. Y cuando sale al medio ambiente, ese ooquiste, que es la forma de resistencia, va a tener en su interior posteriormente dos esporoblastos y cuando ya finalmente se divide por esporulación o esporogonia y forma los esporozoitos, va a ser un un ooquiste maduro donde tiene 4 esporozoitos dentro de cada esporoquiste. Y vuelve a repetirse el ciclo biológico dentro del hospedador definitivo, que en este caso va a ser el gato. Sin embargo, o sea que fíjense que todo eso que acabamos de decir es lo que ocurre aquí en el intestino del gato, ¿ok? Entonces va a excretar ooquistes que en 1 a 4 días se vuelven en ooquistes infectantes. Y ese es el ciclo directo donde el gato se puede infectar a través de la ingestión de ooquistes nuevamente en 19 a 48 días, cuando ya el ooquiste es maduro, puede el gato volver a infectarse ingiriendo nuevamente ooquistes. Ahora, además de eso, puede haber un ciclo donde hay un hospedador intermediario y que entonces estos huevos, en lugar de comerlos el gato, los va a comer el hospedador intermediario, que puede ser un ratón, puede ser un ave, y el ciclo biológico completo se va a desarrollar dentro el hospedador intermediario, pero sin desarrollar la fase sexual, ¿ok? Y por eso el único hospedador definitivo es el gato, porque la reproducción sexual solo ocurre en el gato. Entonces, ¿qué le va a pasar a estos hospedadores intermediarios? Pues que van a sufrir la enfermedad. Entonces, se infectan con los huevos. Al infectarse con los huevos, en una fase aguda va a tener taquizoitos en sangre, en una fase crónica va a tener quistes con bradizoitos en su interior, y estas dos formas, este hospedador intermediario, bien sea en fase aguda o en fase crónica, se puede convertir en transportador, o sea, en un vector, o sea, es un hospedador intermediario que cuando el gato se los come, esos taquizoitos o bradizoitos van a reactivarse y convertirse en taquizoitos dentro de los enterocitos del gato, ¿ok? Y volver a hacer el mismo ciclo, pero a partir de taquizoitos o a partir de bradizoitos que están en los quistes del tejido muscular o visceral de ese ratón, ¿ok? O de ese pajarito.
Ok, entonces los únicos productores de ooquistes son los gatos. Y para que pueda haber infección, no solamente con la ingestión de huevos, sino también por la ingestión de animales susceptibles, tiene que ser porque el gato por carnivorismo consuma estos animales crudos. Entonces, esto ya lo vimos, entonces en el intestino, en el medio ambiente va a haber ooquistes inmaduros. Esos ooquistes tienen que madurar, perdón, mi mouse es un desastre. Tienen que madurar y convertirse y ser ingeridos por animales herbívoros que van a ser consumidos por carnivorismo por el gato o felinos salvajes. ¿Ok? Aquí entran también leones, tigres, todos esos animales. Estos herbívoros van a poseer taquizoitos o quistes tisulares y van a ser infectantes para el hospedador definitivo, que son los gatos o felinos salvajes. Se divide por merogonia, que sería la reproducción asexual en los enterocitos, y producción de gametocitos, que vendría a ser la reproducción sexual que ocurre en el gato, y por eso el gato es el hospedador definitivo de Toxoplasma. Después tenemos en el humano y en todos los, o sea, en el hombre, ahorita vamos a ver, en el hombre se puede infectar igualmente por consumo de ooquistes esporulados, que ya estén maduros, se libera el esporozoito y dentro dentro del intestino y después de todas las células nucleadas del cuerpo, estos esporozoitos van a penetrar la célula, reproducirse rápidamente, romperse la célula e infectar nuevas células y pueden ir a la circulación e infectar todo el cuerpo humano o todo el cuerpo del herbívoro o del carnívoro que consumió los huevos. Igualmente puede ser por consumo de carnes que tengan estos quistes y que estén mal cocidas y que los quistes no se hayan muerto. Y ese quiste que en su interior tiene bradizoitos, esos bradizoitos cuando entran dentro de un hospedador susceptible que nunca ha tenido toxoplasmosis, se convierten en taquizoitos nuevamente y se reproducen rápidamente en todas las células nucleadas. Posteriormente, eso lo vamos a ver ahora, pero aparece la inmunidad celular. Al aparecer la inmunidad celular, ellos se convierten en bradizoitos que tienen una reproducción lenta y forman quistes tisulares que se mantienen latentes en los tejidos. Ok, entonces la primera reproducción que sufren estos parásitos es una cosa que se llama endodiogenia o endogenia, que ocurre en los tejidos del humano, ¿ok? O del cualquier hospedador, incluso en el gato. Pero cuando están los tejidos. Eso significa que una célula madre va a separarse el núcleo, a dividirse en dos y formar lo que llamamos la estructura, el conoide, esto que ustedes están viendo acá, pero de las células hijas. Entonces se divide el núcleo, se forman dos conoides que dan origen a la separación del núcleo y posteriormente entonces de esta célula madre que estamos viendo aquí, surgen dos células hijas y destruyen a la célula madre y sobreviven las dos células hijas, ¿ok? Y por eso es que cuando los vemos en la foto que vimos al principio, a ver, esta que vimos aquí, fíjese entonces, esto vendría a ser por fuera lo que sería la membrana externa de la célula madre y en el interior ya formados las dos células hijas que por endodiogenia, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre en las células que invade este parásito. Ok, entonces eso se llama endogenia o endodiogenia. Entonces, los hijos se forman en el seno de la célula madre y la multiplicación del parásito ocurre en una vacuola parasitófora de la célula hospedadora con formación de dos células hijas. Entonces, el ciclo evolutivo de este parásito, fíjense que no solamente incluye a los gatos, como lo vemos acá, vamos a tener los gatos domésticos, pero también vamos a tener gatos salvajes e inclusive tigres, leopardos, leones, etc. Ellos van a ser los únicos que que excretan ooquistes. Esos ooquistes tienen que madurar en el suelo y esos ooquistes pueden infectar tanto al hombre como ovejas, cochinos, vacas, cualquier tipo de animal, pájaros, aves, ratones, y estos animales vendrían a ser hospedadores intermediarios cuando se desarrolla en el interior de ellos, primero una fase aguda con taquizoitos, posteriormente una fase crónica con formación de quistes tisulares,
y al consumir los animales carnívoros consumen estas carnes, se van a infectar. Y en el caso de que estos animales sean felinos, pues van a poder continuar el ciclo completo y son hospedadores definitivos que se pueden infectar tanto por consumo de de oquiste, como por consumo de carne contaminada con quiste, o ser simplemente susceptibles a padecer toxoplasmosis, y que esta carne sea, por ejemplo, la que consuma alguien de cacería y que infecte al humano también, ¿ok? Por carnivorismo. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión, los más comunes. Los más comunes son entonces, o lo que se espera es que sean por ingesta de alimentos contaminados con heces de gatos, que puede ser directamente la comida o directamente las manos de personas que se cuiden a los gatos, que tengan gatos. Puede ser también la ingestión de carnes mal cocidas de cualquier animal que haya adquirido toxoplasmosis. Y después tenemos el resto de las transmisiones, que va a ser, por ejemplo, transmisión vertical, porque sea congénita, que sea transplacentaria y se le transmite al feto. Trasplantes de órganos, porque si un paciente que tiene, que tiene toxoplasmosis dona un órgano a un paciente susceptible porque nunca ha tenido toxoplasmosis, esos taquizoitos que están dentro de los, perdón, esos bradizoitos que están dentro de los quistes tisulares del órgano del donador, van a convertirse nuevamente en una infección aguda en el paciente trasplantado, o si el paciente durante el trasplante es inmunosuprimido, se van a reactivar esos bradizoitos, que ya vamos a ver eso más adelante, y se convierte otra vez en una toxoplasmosis, pero en ese caso se llama por recrudescencia. Puede ser también por transfusiones sanguíneas si existen leucocitos que tengan dentro del paquete celular que se esté haciendo para transfundir, que posean en el interior de ellos taquizoitos, y serían también infectantes para una persona que nunca haya tenido toxoplasmosis previamente. Y bueno, acuérdense que no en transfusiones de sangre, o sea, los glóbulos rojos no tienen núcleo, o sea que son las únicas células que toxoplasma nunca invade, ¿ok? Del resto invade todas las células nucleares. Y bueno, puede haber también inoculación accidental de taquizoitos en accidentes de laboratorios o al compartir jeringas por contaminación de la aguja. ¿Okay? Y bueno, lo tienen todo aquí en este esquema. Entonces tenemos que puede haber contacto directo con la caja donde los gatos defecan. Puede ser también por que los gatos, en el pelaje de los gatos o de los perros que hayan estado en contacto con el lugar donde defecan los felinos. Las heces del gato pueden infectar tanto la caja de los gatos como la vegetación, o sea, la tierra normal, y que los huevos estén aquí en el suelo, y se infecten entonces hospedadores intermediarios que van a ser luego consumidos por carnivorismo por el gato o por algún otro animal carnívoro. La contaminación de los suelos puede infectar directamente o herbívoros que después se conviertan en la carne que consumen los humanos y haya transmisión por ingesta de quistes que están en las carnes poco cocidas o crudas. Aquí tenemos las transfusiones o trasplantes, tenemos también la transmisión transplacentaria al feto, o contaminación directa de alimentos con heces de gato, o directamente de la caja de los gatos si los gatos están en nuestra casa. Entonces, bueno, si la transmisión es transplacentaria, la forma evolutiva que se transmite, que pasa a través de la placenta son los taquizoides, o sea que el paciente tiene que estar en fase aguda. Cuando es por carnivorismo, es decir, por consumo de carne, lo que se está transmitiendo normalmente son los quistes tisulares, aunque eventualmente podría ser también la sangre de la carne y que fuesen por taquizoides. Y está la ruta fecal oral, pero eso no se llama fecal oral porque serían las heces del gato directamente que entraran en contacto con los ooquistes con nuestras manos, y que nosotros entonces por contaminación de las manos o de los alimentos nos contamináramos con ooquistes del gato. Ok, la patogenia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Indiferentemente de que consumamos quistes tisulares o pseudoquistes, que vendrían a ser células sanguíneas que tengan taquizoitos en su interior,
vamos a tener, la primera que ocurre es una fase entérica, que puede ser asintomática o inaparente, o puede ser sintomática y producir diarrea. En esa fase entérica, el parásito se va a introducir dentro del enterocito, o sea, de cada una de esas células que forman la vellosidad intestinal, y se va a reproducir y va a romper el enterocito. Una vez que rompe el enterocito, va a penetrar hacia el interior del intestino y va a ir entonces, se va a diseminar o por vía linfática o por vía hematógena, cualquiera de las dos, y de esa manera entonces va a llegar a todos los órganos del cuerpo, ¿ok? Hígado, pulmón, corazón, que son los más graves, pero puede llegar a múltiples, llega a todo el cuerpo, ¿ok? Sistema nervioso central, vasos, todo, músculos, a todos lados. En 1 o 2 semanas aparecen los anticuerpos. La primera semana, anticuerpos monoclonales, pero ya después de la segunda, policlonales, después de la segunda semana se empiezan a generar anticuerpos específicos contra los taquizoitos que están circulando. Eso hace que todo taquizoito que esté extracelular se muera, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo detecta el complemento y lo destruye. Entonces, cuando aparecen los anticuerpos 2 semanas después, ya entonces no vamos a tener diseminación hematógena ni por vía linfática, porque los que se estén diseminando los va a eliminar el complemento, ¿ok? A través de anticuerpos monoclonales específicos contra los taquizoides. Entonces, entonces, eso significa que a partir de las 2 semanas ya la diseminación ya no es hematógena o diseminación linfática, sino que va a haber inhibición de esa diseminación generalizada y pasa entonces a haber diseminación por contigüidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el parásito sigue reproduciéndose muy rápidamente, pero esa reproducción rápida solo va a tener, una vez que salen esos taquizoitos de la célula que rompen, van a invadir células adyacentes, ¿ok? O sea que si ya llegó al hígado, va a invadir nuevos hepatocitos, pero no va a salir del hígado. Si ya llegó a pulmón, va a invadir nuevas células del parénquima pulmonar, pero no va a diseminarse a otro órgano, ¿ok? Y posteriormente, más o menos después de 1 mes o 2 meses, normalmente sí, a partir de 1 mes, 1 o 2 meses, aparece lo que es la respuesta celular contra el parásito. Acuérdense que estos son parásitos intracelulares obligatorios y todo parásito, virus, bacteria o parásito protozoario que sea intracelular obligatorio, normalmente tiene, para que sea una respuesta inmune efectiva, genera una respuesta de tipo TH1, que es celular, citotóxica, que suele ser eficiente, y entonces la aparición de la respuesta celular es lo que hace que se desaparezca, se enlentezca el metabolismo de ese taquizoíto y que entonces su reproducción, en lugar de ser rápida o acelerada, va a pasar a ser lenta y va a seguir rompiendo nuevos tejidos, pero ya se va a diseminar por contigüidad y se va a reproducir muy lentamente formando quistes tisulares que tienen en su interior gran cantidad de parásitos y que se rompen eventualmente y muy aislados unos de otros, un quiste de otro, para no producir, y por esa razón no produce síntomas en esta fase, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos patogénicos? Va a haber, por un lado, mecánico traumático o destrucción directa de las células parasitadas por el ciclo biológico del parásito en la fase aguda, donde hay una reproducción rápida por taquizoitos. Después, eso genera que haya necrosis en los lugares, incluso en la fase aguda. En la fase crónica, cuando se rompen los quistes en los tejidos, también va a haber algo de necrosis. Esto es particularmente en la toxoplasmosis congénita. Va a haber infartos como consecuencias de la destrucción de las células parasitadas por taquizoitos, como por la ruptura de los quistes en los tejidos. Y a nivel cerebral va a haber vasculitis con periacueductales y periventriculares. Eso es particularmente en la congénita. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber destrucción de células parasitadas porque los taquizoitos invaden todas las células nucleadas, ¿ok? Entonces, el primer mecanismo patogénico es básicamente su ciclo biológico, en donde él va a destruir todas las células parasitadas. En esta fase
la afectación es generalizada y por eso la clínica de toxoplasmosis aguda, ya la vamos a describir, es sistémica. ¿Ok? Afecta ojos, afecta sistema nervioso central, afecta músculos, afecta articulaciones, afecta todo el organismo. ¿Ok? Hígado, vaso, todo. Pulmones, corazón, etc. Entonces produce un infiltrado inflamatorio porque evidentemente estoy destruyendo células que me van a generar que haya el producto del metabolismo de la célula, tanto del parásito como de la misma célula, se va a exponer, o sea, va a salir y va a exponerse fuera del, o sea, va a dejar de ser intracelular para ser extracelular y eso genera una alta respuesta inmunogénica que con linfocitos, monocitos y macrófagos, que cuando ocurre a nivel del sistema nervioso central, la microglía produce nódulos y que son muy particularmente importantes cuando hablemos de toxoplasmosis congénita. Y todos esos formación de granuloma que van a ocurrir posteriormente cuando se renueva y hay remodelación, va a producir fibrosis, que esa fibrosis a nivel del sistema nervioso central se llama gliosis. Ajá, entonces, la necrosis que ocurre en las infecciones, no solo en las crónicas, porque esto es más que todo en la congénita, que nunca llega a ser crónica, ocurren por inmunidad e hipersensibilidad retardada. La mayoría de los bradizoitos liberados de los quistes son destruidos por mecanismos inmunológicos y pues bueno, se produce algo de destrucción de no solo las células parasitadas, sino las células adyacentes también. Y eso produce necrosis de células bueno, como está escrito ahí, parasitadas y las adyacentes, que ya lo acabo de decir. Ok, después hay un tercer mecanismo que es formación de infartos debido a compromiso vascular. Hay vasculitis, ¿ok? Y la vasculitis hace que haya se enlentezca el flujo sanguíneo y que eso produzca trombos. Y los trombos, cuando se embolizan, producen infartos. Entonces, en cualquier órgano donde se esté, en cualquier vaso sanguíneo donde se esté generando un trombo, cuando emboliza, me va a producir infarto de cualquiera de esos tejidos. Entonces va a depender de dónde se formó el proceso de vasculitis para que ahí ocurra el trombo y que entonces produzca el infarto. Normalmente los taquicaditos están en las paredes arteriolares y entonces esto significa que se va a haber obliteración de la luz con procesos de isquemia e infartos en los órganos afectados. Y en fase aguda esto es generalizado, o sea que hay múltiples órganos cuando la lesión es grave, particularmente en los casos de toxoplasmosis congénita que vamos a ver más adelante. El cuarto mecanismo va a ser lesiones de tipo vasculitis a nivel del cerebro y periacueductales y periventriculares con necrosis, que realmente es continuación del anterior que acabamos de ver, pero que es la que ocurre específicamente en los casos de infección en los primeros meses del embarazo y que por la ausencia de una inmunidad celular no hay limitación de la infección y por ende debe haber un compromiso extenso por contigüidad en las células del sistema nervioso central del feto. Eso hace que el parásito pueda invadir el sistema periventricular a través de las lesiones en las paredes, o sea, las lesiones están en el parénquima, hay vasculitis y por ende entonces deja de estar indemne la sangre y pasa, o sea, los capilares y se logra entonces que los parásitos invadan no solamente el parénquima, sino que pasen también a el líquido cefalorraquídeo y que parasite células ependimarias y tejidos subependimarios. Eso produce inflamación, múltiples ulceraciones de las paredes del acueducto de Silvio y eso genera entonces obstrucción a nivel de los conductos y que produzca entonces la clínica que vamos a ver de hidrocefalia en los pacientes con toxoplasmosis congénita del primer trimestre. Entonces, en resumen, en una infección activa, lo primero que va a ocurrir es una reproducción en fase aguda, cuando es por primera vez nos estamos infectando con toxoplasmosis. La forma parasitaria patógena es un taquizoíto, ¿ok? Ese taquizoíto, como dijimos, se multiplica rápidamente en todas las células nucleadas de todo el cuerpo y produce destrucción celular. Esa destrucción celular, como es masiva y
evidentemente que va a tener mucho de contigüidad, pero puede no ser solo por contigüidad a células adyacentes, sino también a múltiples órganos en fase aguda, va a producir lo que se llama una necrosis focal, que significaría que que cuando se reproduce, destruye todas las células que están unas al lado de las otras, en donde se está reproduciendo el parásito, produciendo un foco de necrosis. Si eso ocurre a nivel pulmonar, la clínica va a ser de una neumonitis intersticial. Si ocurre a nivel del hígado, va a producir una hepatitis focal. Si ocurre a nivel del músculo cardíaco, va a producir una miocarditis. Si ocurre a nivel de los músculos, va a producir miositis. Y si ocurre en el sistema nervioso central, como lo que está ocurriendo principalmente en parénquima, produce encefalitis. ¿Ok? Con cada uno de los síntomas que acompañan a cualquiera uno de estos síndromes que estamos viendo acá. ¿Okay? Y eso está demostrado, se ha visto en autopsias de pacientes en donde evidentemente las principales causas de muerte son estas que ustedes están viendo aquí. Es decir, insuficiencia respiratoria por neumonitis intersticial masiva o falla multiorgánica por una hepatitis focal que sea masiva o insuficiencia cardíaca por miocarditis o muerte por encefalitis, ¿okay? Que va a depender evidentemente de la extensión de la lesión. Dijimos que cuando aparecía entonces la inmunidad celular, ese taquizoíto reconoce que hay algo que lo está frenando y pasa a enlentecer su metabolismo y a comenzar a producir quistes tisulares, ¿ok? Normalmente esos quistes tisulares se forman en un solo órgano y se mantienen en un solo órgano, no en todo el cuerpo, sino que normalmente tienden a limitarse a quedarse latentes en un solo órgano, ¿ok? El órgano más común va a ser cerebro, en segundo lugar retina y en tercer lugar pulmón. Pero también pueden estar en el músculo esquelético, en corazón y en otros lugares, pero los principales van a ser sistema nervioso central, retina, ojo y pulmón. Por muchos años se mantiene esa infección crónica que es totalmente asintomática, en donde hay una reproducción lenta del parásito que hace que se mantenga latente la infección, pero no hay enfermedad. Y en ese momento predominan las reacciones de hipersensibilidad retardada en el momento en que se rompen los quistes, hay liberación de bradizoítos y se produce necrosis focal. Esto, para que produzca lesión, normalmente en fase crónica el paciente es asintomático. Esto no lo hice yo. Esto es parte del proceso. Ignoren que dice bradizoítos. Estos son las rupturas de pseudoquistes y se liberan, en la infección crónica hay quistes y hay bradizoítos. Y va a haber reproducción y va a haber una inflamación crónica, pero esa inflamación crónica no produce ninguna de estas cosas que están. La coriorretinitis sí, la encefalitis focal y miositis y todas las demás suelen ser producto de una reactivación, que la vamos a ver más adelante. ¿Okay? O sea que para que pueda ocurrir esto que estamos poniendo aquí abajo de coriorretinitis, encefalitis focal o miositis, que también puede ser neumonitis, tiene que haber habido un problema en la inmunidad celular. Y por ende, eso es lo que estaríamos hablando, sería de lo que ocurre, la reactivación en pacientes inmunosuprimidos, particularmente pacientes VIH-Sida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí que vamos a hablar ahorita? ¿Okay? Entonces, si yo tengo un paciente inmunosuprimido, tiene dos formas de infectarse. Él puede tener una infección aguda porque se acaba de infectar por primera vez y van a responder de forma, o sea, va a haber una reproducción más prolongada de la fase aguda de lo que sería un paciente inmunocompetente y tienden a ser más sintomáticos que los inmunocompetentes. ¿Okay? O puede ser que se infectó anteriormente y debido a que descienden los CD4 por debajo de 200, ocurre el proceso que se llama recrudescencia. ¿Ok? Esa recrudescencia es una reactivación de los bradizoítos que se encontraban en los quistes tisulares. Es decir, el parásito, en vez de reproducirse lentamente dentro de los quistes, va a comenzar a reproducirse muy rápidamente nuevamente. ¿Ok? Como si estuviéramos en una fase aguda. Entonces ocurre en pacientes VIH positivos que tengan menos de 200 CD4, normalmente probablemente tenga alrededor de 50 CD4 para que esto pueda ocurrir. Eso cuando se reactiva por recrudescencia ya no produce una infección generalizada, sino que produce una infección que se limita a un órgano en particular. ¿Ok? Entonces, decíamos que estos quistes tisulares
solían quedarse latentes o en cerebro, o en retina, o en pulmones. Entonces, la recrudescencia en pacientes inmunosuprimidos suele producir una clínica que va a ser principalmente encefalitis, porque se reactiven los quistes a nivel cerebral, o una corioretinitis porque se reactivaron los quistes que había en retina, o los bradizoitos que había en retina, en los quistes tisulares, o una neumonitis porque se reactivaron los bradizoitos que había en los quistes tisulares que se quedaron latentes en pulmón. ¿Ok? Entonces, los órganos más frecuentemente afectados son cerebro, retina y pulmón, pero cuando se activan, la recrudescencia es de un solo órgano. No hay diseminación hematógena porque el paciente VIH positivo, incluso cuando está en SIDA, no tiene alteración de los anticuerpos circulantes y por ende está inhibida la diseminación, ¿ok? Entonces el problema es un problema celular en el paciente VIH-Sida, ¿ok? Pierde la capacidad de generar una respuesta de hipersensibilidad retardada porque no tiene los CD4, el número suficiente de células T, linfocitos T CD4 positivos que me permitan hacer la activación de la respuesta inmune para generar granulomas, ¿ok? Y por esa razón, estos pacientes, vuelven a activarse los bradizoitos, se convierten en taquizoitos y va a haber una reproducción rápida con diseminación por contigüidad, que significa que los taquizoitos que son liberados de la célula que se rompió por el ciclo biológico del parásito van a invadir células adyacentes, ¿ok? Entonces, un quiste tisular que puede tener hasta 60 bradizoitos en su interior que se van a convertir en taquizoitos, van a romper el quiste y cada uno de ellos va a invadir o una célula adyacente, ¿ok? Y de esa manera se produce la necrosis focal característica de la multiplicación del parásito rápida en el órgano en donde estaban estos quistes tisulares que se reactivaron. Después tenemos los casos de infección congénita generalizada, en donde lo que ocurre es una reacción inflamatoria por reproducción rápida de los taquizoitos. En el caso de la congénita, acuérdense que la madre va a transferir a través del cordón umbilical inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G que atraviesa esa barrera placentaria, si llegan al feto y ayudan a que no haya diseminación, pero no limitan la infección, la reproducción del parásito, ¿ok? Porque acuérdense que los fetos no tienen inmunidad celular y de hecho incluso cuando nace, para que un niño tenga inmunidad celular tiene que pasar aproximadamente un año, ¿ok? Entonces, por eso es que la infección congénita por toxoplasmosis tiende a ser generalizada, porque acuérdense que significa que tenemos que esperar que la madre empiece a producir anticuerpos para que deje de diseminarse la enfermedad. Y posteriormente va a quedar una multiplicación por el ciclo biológico del parásito y diseminación por contigüidad con necrosis focal en todos los órganos afectados de ese recién nacido. Y eso va a ocurrir a lo largo de todo el embarazo. Es decir, si se infectó en el primer trimestre, va a tener multiplicación del parásito por su ciclo biológico durante los 9 meses que dura el embarazo, ¿ok? Porque nada va a limitar, excepto que demos tratamiento, la reproducción del parásito, porque no hay inmunidad celular. Si se infecta en el segundo trimestre, pues bueno, va a ocurrir el mismo proceso, pero en los últimos 6 meses del embarazo. Y si se infecta en el último trimestre, va a ocurrir esa multiplicación con invasión de células adyacentes y necrosis focal durante los últimos 3 meses del embarazo, 1, 2 o 3 meses del embarazo, ¿ok? Entonces, y todos esos órganos que se infectaron y que hubo necrosis focal, pues se va a producir lesiones generalizadas que en el momento de haber la remodelación del tejido, va a originar fibrosis en estos órganos. Necrosis y fibrosis, daño muy severo en todos estos órganos, ya vamos a ver qué pasa. Entonces, en los casos congénitos, entonces, cuando la infección es en el primer trimestre y el parásito logra llegar al sistema nervioso central, va a producir una encefalitis activa persistente que disminuye, que además sabemos que el sistema nervioso central es un órgano inmunoprivilegiado con menor inmunidad
y por ende pues hay gran afectación del sistema nervioso central, particularmente cuando la infección ocurre en el primer trimestre. Dijimos que el ciclo biológico del parásito hacía que hubiese necrosis de células infectadas, porque todas las células donde esté toxoplasma, que vendrían a ser todas las células nucleadas, particularmente la microglía, e incluso neuronas, se van a romper en el momento que son invadidas. Se forman entonces nódulos microgliales con microinfartos dispersos y eso me produce una necrosis periventricular. Cuando infecta las células ependimales, se produce diseminación al sistema ventricular, eso genera ependimitis del acueducto, y esa inflamación a nivel de las paredes de los acueductos me va a producir obstrucción por acumulación de complejos antígeno-anticuerpo en los ventrículos laterales y en tercer ventrículo, y ese pasaje de antígenos a través de esas alteraciones en el epéndimo, en el tejido ependimal, me va a inducir vasculitis, trombosis, infarto y necrosis del tejido periventricular. Y evidentemente esto va a ser más severo mientras más temprano haya sido la transmisión de la enfermedad de la madre al feto. Entonces tenemos que va a haber necrosis periventricular y eso me genera hidrocefalia, que es esto que ustedes ven acá, en donde el paciente tiene ventrículos que están, no hay flujo adecuado del líquido y por ende hay hidrocefalia. Fíjense que aquí hay mucho líquido y está comprimido y desviado hacia un lado el sistema, o sea, el cerebro por culpa de la hidrocefalia. ¿Ok? A nivel ocular, dijimos que podían quedar, yo puedo tener coriorretinitis tanto en fase aguda como en fase crónica, ¿ok? Y dijimos que en la aguda, pues bueno, yo puedo tener una crisis, perdón, puedo tener durante la fase aguda puedo tener una coriorretinitis porque haya replicación rápida del taquizoíto en la retina, ¿ok? No es lo más común, pero puede ocurrir. Pero también ocurre que después pasamos a una infección latente donde no hay ningún tipo de manifestación clínica, pero que sigue reproduciéndose lentamente el bradizoíto. Si quedaron quistes tisulares con bradizoítos a nivel de la retina, dependiendo de cuán cercanos estén bueno, indiferentemente de dónde estén, me va a producir invasión de nuevas células a nivel de la retina que van igual a reproducir el parásito y se me produce ya no una inflamación aguda, sino una inflamación crónica que en la medida en que ocurre, en que se va sumando, dependiendo de la carga parasitaria y de la capacidad de ese bradizoíto de reproducirse y de invadir nuevas células, me va a producir entonces una coriorretinitis, que es una de las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente sin ninguna otra manifestación clínica. ¿Ok? Entonces, eso ocurre como estamos diciendo, entre la coroides y la retina. Y es un proceso inflamatorio por reproducción del parásito, aunque sea lenta, que me produce necrosis focal a nivel entre las retinas y la coroides. ¿Ok? Entonces, la infección ocular es una inflamación severa, crónica normalmente, con necrosis, que produce una inflamación granulomatosa de coroides secundaria a una retinitis necrotizante. A nivel del vítreo, lo que se va a ver es un exudado o infiltración por masa de capilares en gemación. Y ahora vamos a lo que es la clínica como tal. Entonces, la primera presentación clínica que vamos a tener, que se basan en esto que acabamos de decir de la patogenia, es la toxoplasmosis aguda, que le da a cualquier persona que se infecte con toxoplasma. ¿Ok? Y que dijimos que la presentación la presentación clínica más común es que sea asintomática. Y hay que tomar en cuenta siempre y estar muy pendiente de que yo puedo tener una infección aguda asintomática. Eso es importante que lo sepamos cuando hablemos de la congénita. Pero en este momento vamos a hablar un poquito entonces cómo es la presentación de la toxoplasmosis aguda cuando es sintomática. Ya no es porque sea una infección, sino porque sea ya la enfermedad.
y la enfermedad siempre tiene síntomas. Entonces, el periodo de incubación es más o menos 7 a 15 días, es decir, el periodo que pasa desde que ingerimos los ooquistes o la carne mal cocida que tenía quistes o una transfusión con taquizoído, y 7 a 17 días más tarde comenzamos a presentar clínica, ¿ok? Esa clínica se caracteriza siempre por ser, las características más primordiales serían fiebre, linfadenopatías, ¿ok? Entonces, y rash, el exantema maculopapular. Esos tres síntomas son lo que llamamos toxoplasmosis ganglionar, que es muy característica, es la presentación clínica más común de todas, ¿ok? Sería un síndrome febril agudo con ganglios linfáticos inflamados y suele acompañarse de estos otros síntomas que tenemos puestos acá, que son el exantema maculopapular, malestar general, mialgias, y el paciente tiene cefalea, fatiga, y puede tener todas esas cosas, otras cosas que tiene cualquier persona que tenga fiebre, anorexia, astenia, etcétera, etcétera. Dependiendo de la carga parasitaria y de los lugares que haya logrado llegar esos taquizoítos, podemos tener entonces inflamación de otros órganos, ¿ok? Además de la fiebre y de las linfadenopatías. Puede llegar a hígado y generar hepatitis, y que esa hepatitis sea benigna y de corta duración, o que sea fatal. Puede llegar a corazón y producir una miocarditis, y que entonces esa miocarditis genere una insuficiencia cardíaca aguda y que el paciente pudiera ser fatal también, o que llegara a parénquima cerebral y me produjera una encefalitis, y dependiendo del grado de inflamación, pues voy a tener, puede ser puede haber convulsiones que sean muy severas, o que dejen muchas secuelas porque va a haber mucha necrosis, o neumonitis, que vendría, no es neumonía, es neumonitis, porque es por un parásito y no por una bacteria. Las neumonías siempre son por bacterias. Que sería que la reproducción y la necrosis focal estuviera ocurriendo en el pulmón y que sea en gran cantidad, y que entonces me genere una clínica de neumonitis que vendría a ser disnea con sibilancias aisladas, etcétera, etcétera, y que sea en todo el pulmón para que me pueda producir insuficiencia, un síndrome de distrés respiratorio del adulto que me podría llevar a la muerte también, ¿ok? Entonces, la clínica más común es, uno, que sea sintomático; dos, que se presente como toxoplasmosis ganglionar, que sería fiebre con linfadenopatías, que puede estar acompañado de múltiples otras cosas, pero tienen que estar estas dos cosas, fiebre y linfadenopatías, y que en los casos muy, muy severos se pueden complicar con cuadros de hepatitis, miocarditis, encefalitis, neumonitis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo está? Las linfadenitis por toxoplasma gondii, que vendría a ser la toxoplasmosis ganglionar. Fíjense esta foto que estamos poniendo acá. Fíjense que predomina la formación de adenopatías retroauriculares o en cervicales posteriores, ¿ok? Y fíjense que son grandes, son dolorosas, pueden ser generalizadas y no estar limitadas aquí solamente al cuello, sino que puede haber ganglios en otros lugares, pero estos son los más comunes, que existan ganglios inflamados en la cadena cervical posterior. Suelen medir hasta 3 centímetros, son móviles, no están adheridos a planos ni superficiales ni profundos, son renitentes, rara vez podrían ser duros, pétreos, y suelen ser discretamente dolorosos porque hay un proceso inflamatorio dentro del ganglio linfático. Y esa es la presentación clínica de la toxoplasmosis aguda cuando es sintomática. Después tenemos lo que es la toxoplasmosis congénita. La toxoplasmosis congénita, dijimos que la transmisión era vertical durante el embarazo. Y esa transmisión puede ser en cualquier fase del embarazo, que a la mujer, a la madre, le dé toxoplasmosis aguda durante el embarazo. ¿Ok? Entonces, voy a tener, si la infección es durante los primeros 3 meses del embarazo, voy a tener menos probabilidad de que haya transmisión al feto. Pero si se transmite al feto y atraviesa la barrera hematoencefálica, hay altas probabilidades de que produzca daño fetal. Y en este caso, daño fetal es todo eso que hablábamos en la patogenia de lesión y multiplicación del parásito a nivel del sistema nervioso central. Entonces,
Si la infección ocurre en los últimos 3 meses del embarazo, las posibilidades de transmisión son muy altas. Es decir, el paciente tiene la madre tiene altas probabilidades de que si su infección aguda fue en el 3er trimestre, es decir, en el 7º, 8º o 9º mes de embarazo, que le transmite la infección al feto, pero como el tiempo que dura la toxoplasmosis, o sea, el parásito toxoplasma reproduciéndose en el feto es más corto, produce menor daño fetal. Y donde lo que hablamos de daño fetal es proporcional al daño del sistema nervioso central, ¿ok? Mientras más daño hay, es porque hubo mayor reproducción del parásito dentro del sistema nervioso central. Y menor daño, tuvo menos tiempo de reproducirse y por ende produjo menos daño a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? El segundo trimestre vendría a ser el más peligroso de todos porque tenemos un 50%, estos porcentajes no son exactos, pero esto es más fácil de aprendérselo. Un 50% de probabilidades de que haya transmisión, es decir, que si la madre se infecta en el 4º, 5º o 6º mes de embarazo, tiene relativamente altas probabilidades de transmitirlo al feto, y si se lo transmite, el feto va a estar 6 meses, o 4, 5 o 6 meses, con el parásito reproduciéndose libremente en todas las células nucleares del cuerpo. Eso incluye el sistema nervioso central y por ende tiene altas probabilidades de que presente secuelas graves. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas secuelas de las que hablamos, o esas manifestaciones clínicas de las que hablamos? Las presentaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita, vamos a tener 2 tipos. Una, que sea a predominio del sistema nervioso central. Y 2, que sea generalizada. ¿Ok? A predominio del sistema nervioso central significa que hubo una infección generalizada, pero que hubo los anticuerpos de la madre, se transfirieron y se controló la infección generalizada, pero persistió la replicación por contigüidad en todos los órganos que fueron afectados, donde llegó el toxoplasma de ese feto, en ese feto. ¿Ok? Eso significa que si logró atravesar la barrera hematoencefálica, logró llegar al sistema nervioso central y durante 7, 8 o 9 meses va a estar replicándose dentro de ese sistema nervioso central y me va a producir daños irreversibles en ese feto. ¿Ok? Entonces, cuando la infección es durante el 1er trimestre, 1º, 2º y 3er mes de gestación, predominan, como el parásito se está replicando durante muchos meses dentro del organismo, de ese feto, va a haber predominio de daño en el sistema nervioso central que incluye alteraciones del líquido cefalorraquídeo, convulsiones porque hay encefalitis, porque se está reproduciendo en las células del sistema nervioso central, va a haber calcificaciones cerebrales y eso conforma las principales manifestaciones clínicas, las resumimos en una cosa que se llama la tétrada de Sabin. Esa tétrada de Sabin es la unión de 4 signos clínicos característicos que van a ser corioretinitis bilateral, calcificaciones cerebrales, microencefalia e hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, evidentemente que la microencefalia se debe a la hidrocefalia, o sea, el paciente tiene obstrucción del líquido cefalorraquídeo, como lo dijimos antes, por lesiones a nivel de las células ependimarias y que obstruyen el flujo del líquido y eso hace que haya hidrocefalia. Y la hidrocefalia no permite que el sistema nervioso central se desarrolle adecuadamente y por ende el encéfalo se queda pequeño. ¿Ok? Entonces, si habláramos de triada de Sabin, sería corioretinitis bilateral, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia, contando la microencefalia como parte de la hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la triada de Sabin es una macrocefalia, que en el interior hay una microencefalia con hidrocefalia, ¿ok? Que es esto que estamos viendo acá. Vamos a tener corioretinitis, que es esta lesión a nivel de la retina con necrosis de la retina. Y vamos a tener, si hacemos unos rayos X de cráneo, calcificaciones cerebrales. Esto no están en el cráneo, las calcificaciones, sino dentro de la masa del parénquima cerebral. ¿Ok? Ahora,
si el paciente se infecta ya no en el primer trimestre, sino en el tercero, que dijimos que la reproducción iba a ser rápida, pero durante menor tiempo, es decir, solamente los últimos 3 meses de embarazo, 1, 2 o 3 meses, el paciente se va a presentar más parecido a lo que ocurriría en un adulto que se infectase con toxoplasmosis aguda. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el paciente va a tener alteraciones del sensorio, dificultad para ganancia de peso, va a tener, puede tener anemia, puede incluso nacer asintomático, y las complicaciones, aquí no están puestas, pero el paciente puede hacer inflamación de cualquier órgano, o sea que puede tener neumonitis, miocarditis, hepatitis, y bueno, otras cosas como coriorretinitis, igualito, igual si decimos retinocoroiditis o coriorretinitis. Puede haber anemia cuando nace, y bueno, y todas las otras complicaciones, o sea, todas estas complicaciones de las que estamos hablando por multiplicación del parásito muy rápida durante el último trimestre. En el segundo trimestre vendría a ser entonces el momento más difícil de todo porque hay mayores probabilidades de transmisión y esa transmisión puede incluir la tetra de Sabin, ¿ok? Entonces tenemos desde que el niño pueda nacer prematuro o que tenga encefalitis con convulsiones, puede tener coriorretinitis, puede tener hidrocefalia, va a tener también toda la tetra, va a tener calcificaciones cerebrales, hidrocefalia y coriorretinitis bilateral, ¿ok? Y en este caso lo que tiene este paciente es opacidad de la córnea, también por parte de la afectación, pero no es lo más común. La misma microencefalia puede producir estos desviaciones en los ojos. Esto es una hidrocefalia. Cuando ponen la linterna, fíjense que es líquido porque aquí no hay nada sólido y lo que se ve es la luz, que es por la hidrocefalia, lo que significa que el cerebro de este bebé es muy chiquitico. Estas son las cisuras que están muy abiertos por la hidrocefalia. Ok, esto que ya lo comenzaron a ver cuando vimos Chagas, el Chagas congénito, es lo que llamamos el diagnóstico diferencial de toxoplasmosis congénita, ¿ok? El síndrome de Torch es un síndrome hepatoesplénico en donde el paciente puede cursar con ictericia, con fiebre, con anemia, con bajo peso al nacer, puede haber linfadenopatías, puede haber signos de neumonitis o neumonía, y erupciones maculopapulares. Todo eso es común en un síndrome de Torch, pero lo que caracteriza el Torch como tal es que además de haber estos síntomas sistémicos, haya lesiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? En el caso de Chagas hablábamos que había meningoencefalitis chagásica. En el caso de toxoplasmosis congénita lo que vamos a tener es lo que hablábamos de las calcificaciones cerebrales, de la hidrocefalia y la microencefalia, además de que hay alteraciones del sensorio, que el paciente tiene encefalitis y que puede tener convulsiones, y que puede haber también alteraciones del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, cualquier enfermedad congénita que además de síntomas sistémicos, de tener síntomas sistémicos como los que acabamos de nombrar, alteraciones del sensorio, hepatoesplenomegalia, bajo peso al nacer, anemias, y se acompañen adicionalmente de lesiones del sistema nervioso central, forman parte del síndrome de Torch. Y Torch significa TO de toxoplasmosis o de otras, R de rubiola, acuérdense que la rubiola es congénita, C de citomegalovirus, CH de Chagas, H de herpes simplex, S de sífilis y S de sida, que son las principales, pero fíjense que hay otras también menos comunes, pero que podrían también existir, que también pueden producir este tipo. Pero normalmente son enfermedades de transmisión congénita, no que se transmitan después de que nació el feto. Es la premisa. Entonces, el 75% de los recién nacidos con toxoplasmosis, con infección por toxoplasmosis congénita, suelen ser asintomáticos. ¿Ok? El hecho de que sean asintomáticos no significa que ellos a futuro no puedan hacer una coriorretinitis. ¿Ok? Y esa coriorretinitis, como la infección fue
congénita durante el embarazo, sí, durante su formación intrauterina, cuando se manifiesta, aunque se manifieste incluso hasta 15 años más tarde, suele ser una corioretinitis bilateral, ¿ok? Normalmente las corioretinitis que son congénitas involucran la mácula en 2/3 de los casos, lo cual significa que produce ceguera y pérdida de la visión central del paciente que tenga esta lesión. Se caracteriza por ser un exudado inflamatorio tener un exudado inflamatorio en el humor vítreo, y normalmente hay un área blanca borrosa del tamaño del disco óptico o más grande, como lo ven en este caso, rodeada de tejido sano. ¿Ok? Entonces, la necrosis focal solo está ocurriendo en los lugares donde está el parásito y por eso tiene bordes definidos. Ok, entonces en ese caso estábamos hablando de lo que ocurre en la toxoplasmosis ocular congénita. En la toxoplasmosis ocular adquirida, que vendría a ser después de que no durante el embarazo, sino una vez que ya nacimos, puede ocurrir tanto en niños como en adultos. La lesión es unilateral, indolora. Igual es una corioretinitis con lesiones necróticas, con bordes mal definidos, con un exudado en el humor vítreo. Suele ser, ya en este caso no necesariamente ocurre sobre la mácula. Fíjense que la congénita tiende a ser en mácula. La adquirida tiende a no ser en la mácula y por ende lo que produce es visión borrosa que puede llevar incluso a desprendimiento de retina y sea el desprendimiento de retina lo que produzca la visión borrosa. Se pueden visualizar cicatrices con curación blanquecina o pigmentada en ambos ojos, o normalmente es en uno solo porque estamos hablando de la adquirida. En estos pacientes que ya no tienen la infección aguda, sino que están en fase crónica, los títulos de anticuerpos suelen ser bajos o estables, es decir, que la cantidad que hay, si lo repito, va a haber la misma cantidad que había en el examen anterior. Y puede ser una secuela tardía de toxoplasmosis congénita, en donde tiende a ser entonces bilateral, o ser una toxoplasmosis aguda, cuya presentación clínica sea una toxoplasmosis adquirida, aguda, cuya presentación clínica debute como una corioretinitis adquirida, ¿ok? Por lo cual suele ser unilateral. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico que se presenta en los pacientes inmunosuprimidos. En el paciente inmunosuprimido puedo tener dos cuadros clínicos. Uno, una infección aguda generalizada, que significa que el paciente inmunosuprimido nunca había estado expuesto a toxoplasmosis y se expone por primera vez durante su inmunosupresión. Y dos, que el segundo caso es aquellos pacientes inmunosuprimidos que ya tuvieron toxoplasmosis antes de ser inmunosuprimidos y que el descenso de su CD4, por la causa que sea, puede ser por VIH-Sida, pero también podría ser por alguna otra inmunosupresión, como por ejemplo el uso de esteroides que disminuye el funcionalismo de los CD4, podría ser por coinfección con HTLV1, o alguna otra causa, quimioterapia, múltiples cosas que pueden hacer que mi inmunidad celular se pierda. Esos pacientes van a hacer lo que se llama una infección por toxoplasma, de toxoplasma por recrudescencia, ¿ok? Es un paciente que tiene una infección crónica y esos bradizoitos que están en los quistes tisulares van a reactivarse por pérdida de la inmunidad celular, ¿ok? Y como dijimos anteriormente, normalmente cuando se activan esos bradizoitos, se activan en un solo órgano, ¿ok? Entonces, si se activaron esos bradizoitos en el sistema nervioso central, producen un cuadro de encefalitis por toxoplasma. Si ocurrió en el ojo, ocurre una corioretinitis unilateral por toxoplasma. Y si ocurrió en pulmón, ocurre una neumonitis por toxoplasma, ¿ok? La forma parasitaria que está produciendo la necrosis focal para que pueda ocurrir estos procesos de encefalitis, inflamación por encefalitis, corioretinitis o neumonitis, va a ser un taquizoíto, pero que surgió a partir de un bradizoíto que se reactivó. Entonces, la encefalitis toxoplasmótica es la causa más frecuente de compromiso del sistema nervioso central en pacientes VIH-Sida, es decir, con menos de 200 CD4,
linfocitos TCD4 positivos. La frecuencia, el 25, solo el 25 o 50% presenta anticuerpos anti-toxoplasma gondii. Algunos pueden no presentarlos ni siquiera, pero porque no tienen una inmunidad adecuada como para que sea detectable. La localización suele ser única. Fíjense como las lesiones que ustedes están viendo acá, esto es una toxoplasmosis, es una lesión ocupante de espacio donde vemos el parásito y el edema alrededor del parásito, o la necrosis focal que está produciendo el parásito al reproducirse, y el edema que hay o respuesta inmune que hay contra ese parásito que se está replicando, que me genera una lesión ocupante de espacio. Y la clínica va a depender entonces de la localización de ese LOE, o sea, de ese edema que está ocurriendo. La clínica entonces va a depender del tamaño de la inflamación, y el tamaño de la inflamación va a depender del número de lesiones y del número de parásitos que estén generando las lesiones, y de la localización, ¿ok? Entonces, evidentemente, si va a estar lesión frontal, la clínica se va a asociar más que todo a alteraciones de la conducta. Si están en la cisura de Silvio, pues va a haber convulsiones tónico-clónicas, y así sucesivamente, dependiendo del lugar donde esté ubicada la lesión. El diagnóstico normalmente se hace, o hago estudios imagenológicos con tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear, y eso me permite ver la lesión, pero no me permite hacer diagnóstico como tal, ¿ok? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Ciertamente puedo hacer serología, es decir, puedo hacer estudios inmunológicos, pero cuando es por recrudescencia, que vendría a ser este caso, el paciente puede dar negativo inclusive por serología, por pruebas inmunológicas, y que no se detecte IgE, depende de la capacidad de producir anticuerpos de ese paciente VIH positivo o con alguna otra inmunosupresión, o me va a dar positivo, pero con unos títulos bajos porque no tiene la capacidad de levantar una respuesta inmunológica humoral adecuada. ¿Ok? Puedo hacer también un PCR de líquido cefalorraquídeo que me permitiría detectar, o sea, detectar ADN del parásito, o biopsia, también una biopsia esterostática, pero no son cosas que normalmente en Venezuela se hagan, pero en otros países del mundo sí se hace. Y esta es la razón por la que en estos pacientes, más que todo, el diagnóstico normalmente se hace más por descarte. O sea, descarto cualquier otra enfermedad, y si ya las descarté todas, doy tratamiento, y si el paciente responde al tratamiento, sé que era toxoplasmosis, y si no responde al tratamiento, es porque es otra cosa y no es toxoplasmosis. Entonces, lo más frecuente es que la lesión sea en parénquima cerebral, y eso me produce encefalitis, que vendría a ser principalmente convulsiones. Fíjense que entonces en esta foto que están viendo acá, ya no es un tumor único, sino que tengo varios tumores, o sea que el paciente puede tener demencia al mismo tiempo que tiene convulsiones, etcétera, etcétera. Y esa encefalitis puede cursar con un síndrome confusional, con convulsiones, con desorientación, algún tipo de focalización neurológica o algún otro síntoma de pérdida del estado de conciencia, como obnubilación, hasta llegar al coma. ¿Ok? Entonces, como dijimos, depende del estado inmune del paciente, puede hacer o que la IgG se eleve o que se mantenga bajo y estable. Y por lo general estos pacientes tienen IgM negativa porque se supone que ellos ya no están en fase aguda, ellos están en fase crónica, y por ende la IgM es de fase aguda y no tienen por qué levantar una respuesta inmune de tipo IgM. La segunda localización de la que hablábamos, la segunda más común es corioretinitis, que ya la dijimos. Perdón, la primera es corioretinitis, la segunda es encefalitis, y la tercera es neumonitis. ¿Ok? Entonces, es frecuente en pacientes VIH-Sida. Se puede observar también como complicación de una toxoplasmosis generalizada en el paciente inmunosuprimido, pero también podría ser simplemente la forma de presentación de la toxoplasmosis por recrudescencia. ¿Ok? ¿Qué significa neumonitis? A diferencia de las neumonías que suelen ser, por ejemplo, en base pulmonar y la bacteria va tomando parénquima, las neumonitis son generalizadas en todo el pulmón. ¿Ok?
Entonces son como parchecitos a nivel de todo el pulmón, donde hay inflamación y no hay pus, porque la pus sería, o sea, no hay una infección bacteriana, sino inflamación. Y por ende lo que hay son edema a nivel del parénquima pulmonar por la respuesta inmune. Y los cambios a nivel de la rayos X son inespecíficos por esa misma razón, pero si hacemos, si a ese paciente le medimos la oxigenación, vamos a tener que tiene hipoxemia, o sea, va a tener la saturación de oxígeno baja, puede tener, y va a tener tos, va a tener febrícula, va a tener disnea progresiva por la afectación pulmonar. Si el paciente está inmunosuprimido, el diagnóstico diferencial en un paciente VIH-Sida sería infección por neumocistis carini, que también produce neumonitis. Y bueno, el diagnóstico es punción y del tejido pulmonar y que logremos a través de inoculación de animales detectar la presencia de Toxoplasma gondii. Después existen complicaciones como formas miocárdicas, particularmente como complicaciones de la forma generalizada que hablábamos que podía tener neumonitis o podía tener miocarditis. Es un cuadro clínico raro, pero cuando ocurre como complicación de la forma generalizada. Esto ocurre tanto en inmunocompetentes como inmunosuprimidos, pero va a ser más común en un paciente inmunosuprimido cuya clínica es más severa. Y los signos son de miocarditis aguda. Puede haber arritmias, puede haber angina de pecho, va a haber tercero y cuarto ruido, cardiomegalia y puede haber incluso bloqueos de segundo y tercer grado dependiendo de dónde esté ocurriendo la necrosis focal de ese paciente. ¿Ok? Y bueno, fíjense que entonces aquí tienen que la onda P no ocurre siempre en el mismo lugar con respecto a la onda, el QRS, y lo que significa entonces, eso es lo que significa un bloqueo AB en donde la onda P y el QRS son asincrónicos, ¿ok? Eso significa que el llenado de la aurícula no está, y el llenado del ventrículo no están hechos sincrónicamente como debería ser, sino que ocurre en tiempos no normales, y por ende los llenados son irregulares. Otras formas, pues bueno, puedo tener también toxoplasmosis muscular, que vendría a ser miositis por invasión de toxoplasma a los músculos. Eso me produce mialgia y fatiga. Eso es tanto en inmunosuprimidos como en inmunocompetentes y suele acompañar a la forma generalizada. Puedo hacer una biopsia muscular, aunque no es lo más normal que uno haga, y lo que voy a conseguir en esos músculos es un infiltrado inflamatorio con focos de necrosis, ¿ok? Necrosis focal, focos de necrosis, por la reproducción del parásito. El diagnóstico de esta enfermedad, primero, clínico epidemiológico. ¿Qué significa eso? Primero, que dependiendo de si estoy hablando de, acuérdense que dijimos que estábamos hablando de que los cuadros clínicos podrían ser en población general, toxoplasmosis aguda, en madres embarazadas, hacer diagnóstico de toxoplasmosis aguda, sintomática o asintomática para prevenir toxoplasmosis congénita, en inmunosuprimidos, bueno, toxoplasmosis congénita en los recién nacidos, o sea, evaluar al feto y al recién nacido. Y tengo también que trabajar con los inmunosuprimidos que pueden tener infección generalizada o recrudescencia. ¿Ok? Entonces, clínico, sospecharlo porque en la toxoplasmosis aguda, porque el paciente tenga fiebre y adenopatías, que evidentemente eso puede ser muchas cosas, pero dentro del diagnóstico diferencial de cualquier ser humano que tenga fiebre y adenopatías, particularmente en la cadena cervical, suele ser, uno de los diagnósticos diferenciales es toxoplasmosis aguda. Tenemos los cuadros de corioretinitis, que también hay que, cuando yo tengo un paciente que tiene corioretinitis, uno de los agentes causales de corioretinitis va a ser toxoplasma. También hay otros, por supuesto, citomegalovirus, hay otros parásitos que producen dentro de los que nosotros ya vimos, podría haber sido la muerte de microfilarias de Onchocerca volvulus, me produce corioretinitis, Toxocara canis y Toxocara catis también me puede producir corioretinitis, etcétera, etcétera. Y eso me da el diagnóstico clínico, o sea, determinar cuál es la clínica que tiene el paciente para poder sospechar que tiene toxoplasmosis. Epidemiológico, dijimos que esta enfermedad era cosmopolita.
Por ende, no hay nada epidemiológico real excepto el contacto con gatos o el consumo de carnes crudas, lo que me podría ayudar a fortalecer mi diagnóstico clínico. Y después tengo que corroborar el diagnóstico. Y para corroborar el diagnóstico puedo, uno, hacer demostración directa del parásito, lo cual es extremadamente difícil y poco común. Y en esta parasitosis como tal, eso lo puedo hacer en forma directa, si hago una biopsia de ganglio y que lograra ver los taquizoitos o los quistes, pero es bastante raro que lo logre hacer de esa manera. Puedo hacer también demostración indirecta porque eso que extraje lo cultivo o hago inoculación de animales y obtengo taquizoitos del peritoneo del ratón. Pero tanto el 2 y el 3, que son las demostraciones directas del parásito, son extremadamente raras en toxoplasmosis. Por ende, el diagnóstico de toxoplasmosis es básicamente serológico. ¿Qué significa serológico? Que tengo que tomar una muestra de sangre, ¿ok? Para obtener el suero y hacer pruebas inmunológicas para detectar anticuerpos anti-Toxoplasma gondii específicos, ¿ok? Monoclonales. Entonces, y el problema que tenemos es que esto no es tan sencillo como uno cree. Hoy en día hay varios tipos de pruebas que son un poquito más inespecíficas, que las vamos a nombrar también, pero el ideal es que pudiésemos hacerlo haciendo una detección de IgM, detección de IgG específicos para toxoplasma y que a esa IgG le midiésemos la avidez de IgG y ya vamos a ver por qué. Y después tengo, por supuesto, si obtengo la muestra que obtuve para tratar de hacer demostración directa del parásito, puedo buscar también si consigo ADN del parásito y hacer PCR, pero no es tan sencillo porque, como les dije antes, la cantidad de parásitos suele ser muy pequeña y si no logré captar con mi aguja la muestra que necesito, porque acuérdense que ese parásito no está en sangre sino en los tejidos y suelen ser muy poquitos quistes en la fase crónica, es muy raro que consiga el parásito y que entonces logre tener suficiente ADN para poder hacer el diagnóstico. Y por eso entonces el diagnóstico es básicamente inmunológico. Entonces, como decíamos, si quiero identificar los taquizoitos, haría improntas de tejido, que puede ser de muestras de sangre o de tomas de biopsias de ganglios, de ese ganglio que hablábamos de la manifestación aguda más común, dijimos que era adenomegalias. Entonces yo podría punzar esos ganglios y hacer improntas de tejido que me permitan ver los taquizoitos dentro de las células nucleadas que haya que detecten ese ganglio y que en su interior hubiese taquizoitos como el que vimos en las primeras los dos taquizoitos que estaban junticos, intracelulares, eso sería lo que veríamos, pero es bastante poco común. También puedo demostrar la presencia de bradizoitos, pero como dijimos antes, punzar y conseguir quistes tisulares es bastante difícil. Podría observar tejido inflamatorio, inflamación crónica, con necrosis tisular, que sería como sugestivo, pero probablemente sea poco probable que lo detectemos tan fácilmente porque necesito punzar exactamente donde esté la lesión. Probablemente en el inmunosuprimido que tiene una lesión ocupante de espacio en sistema nervioso central sea un poquito más fácil, pero no es fácil de ninguna de las maneras la identificación ni directa ni indirecta ni de taquizoitos ni de bradizoitos. Igualmente la inoculación de animales, igual. Los líquidos que uso, puedo usar líquido cefalorraquídeo, puedo hacer placenta, biopsias o autopsias, pero es poco útil para el diagnóstico. ¿Ok? Igual PCR lo puedo hacer a partir de suero, a partir de líquido amniótico. Esto sí se usa un poquito más cuando quiero demostrar si el paciente está infectado. Puedo utilizar líquido amniótico de ese feto antes de que nazca. Puedo usar líquido alveolar si el paciente tiene neumonitis, pero igual es poco probable que me dé positivo. Después tengo lo que se llama la toxoplasmina o intradermoreacción para toxoplasma, que es igual como las que hemos visto anteriormente, una reacción de hipersensibilidad retardada. Cuando me da positiva es un indicativo de que la infección es crónica. Y si la infección es crónica, significa que si la mujer está embarazada, el feto no está en riesgo porque
la infección ocurrió probablemente antes de que estuviera embarazada. Y si la infección es crónica, el feto no tiene riesgo de infección. ¿Ok? Porque la transmisión congénita es con taquizoitos que ocurren en la infección aguda o en el paciente inmunosuprimido con menos de 200 CD4 que tenga taquizoitos porque se reactivaron y que entonces puede haber transmisión transplacentaria. Entonces, vamos ahora a lo que sí nos interesa. Lo que tenemos que hacer es una detección de IgG e IgM, ¿ok? Entonces, yo voy a tener varias situaciones. Voy a tener situaciones en lo que me interesa es detectar depende de para qué los quiero, ¿ok? Entonces, tengo el caso, déjenme ver si aquí tengo los casos. Ok, no importa. Vamos entonces a explicar en general primero. Uno, detección de IgG o IgM se hace por métodos como ELISA o inmunofluorescencia indirecta. El ELISA es el más común de todos. Tengo otros métodos más inespecíficos como hemaglutinación indirecta o fijación de complemento, pero son de menor sensibilidad que el ELISA o la inmunofluorescencia indirecta y menos específicos. Solo son útiles normalmente en fase aguda. Y tengo esto otro que es la reacción de Sabin y Feldman, pero produce muchos accidentes de laboratorio porque necesito utilizar taquizoitos vivos y eso pone en riesgo al laboratorista, ¿ok? Y por eso no se usa mucho hoy en día. Entonces, la técnica inmunológica que se usa internacionalmente es el ELISA particularmente para detección de IgG e IgM y en otros países, además de IgG e IgM, se detecta IgA e IgE. En Venezuela no, pero en otros países sí. Entonces, detectar IgG positiva en un paciente, lo que me indica es que el paciente ha tenido contacto con el parásito, pero no me define si la infección fue reciente o si fue hace mucho tiempo. ¿Ok? La IgE aparece, como dijimos anteriormente, a las 3 o 4 semanas de la específica monoclonal contra el parásito. Aparece 3 o 4 semanas después de haberse infectado la persona. ¿Ok? Eso significa que si yo tengo una IgG negativa y repito el examen dentro de las 3 o 4 semanas siguientes y me da la IgG positiva, el paciente está haciendo una reacción aguda, ¿okay? Una infección aguda. Pero normalmente cuando yo detecto la IgG, estoy detectándola en un paciente en donde no tengo antecedentes de si tenía o no tenía toxoplasmosis anteriormente. Entonces, por eso la IgG sola no me dice absolutamente nada, sino el paciente ha tenido contacto con el parásito. ¿Ok? La IgM es la primera inmunoglobulina que se genera. Se tiene que generar primero la IgM para que posteriormente se genere la IgG monoclonal. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo una infección aguda, lo que va a ocurrir en cualquier infección por cualquier virus, bacteria, lo que sea, protozoario, el minto, lo que sea, hongos, primero se va a producir IgM policlonal para luego generar una respuesta en donde se produzca una IgG monoclonal, que es cuando se selecciona la inmunoglobulina específica contra el agente que está produciendo la infección. ¿Ok? Entonces, la IgM aparece, aparece más tempranamente que todas las demás inmunoglobulinas y permanece durante 18 meses. ¿Ok? Posterior a que el paciente se infectó. O sea que si yo tengo IgM positiva, significa que ese paciente está en un periodo de un día a 18 meses que se infectó. ¿Ok? La ausencia de IgM descarta infección reciente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una IgG positiva, porque ha estado en contacto con toxoplasma, pero la IgM me da negativa, significa que la infección ocurrió hace más de 18 meses y por eso no hay IgM. ¿Ok? Los anticuerpos IgA aparecen incluso antes que la IgM y desaparecen incluso precozmente, desaparecen antes que la IgA. Perdón, que la IgM. Y me indican infección aguda. Y los anticuerpos IgE aparecen y desaparecen incluso más rápido que la IgM y la IgA
me indican igual infección aguda, pero no se usan comercialmente en Venezuela, ¿ok? Y probablemente en el extranjero también son muy específicos y en centros muy especializados. Por ende, lo que se utiliza en Venezuela es la detección de anticuerpos IgG, la detección de anticuerpos IgM, y eso se acompaña de algo que llamamos la avidez de los anticuerpos IgG para saber si la infección es aguda o es crónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la avidez significa la fuerza con la que se une el antígeno de Toxoplasma gondii al anticuerpo que generó el cuerpo humano en la infección, durante la infección, y esa fuerza va a ser mayor en la medida en que ha pasado más tiempo y se genera una respuesta de memoria monoclonal. ¿Ok? Entonces, si la infección es aguda y yo tengo una respuesta policlonal de anticuerpos, algunos de los anticuerpos se van a unir fuerte al antígeno, pero va a ser menos del 30%. ¿Ok? Eso significa que si la avidez con la que mi IgG se une a al antígeno de toxoplasma es menor a 30%, significa que estoy en una fase aguda dentro de las primeras 20 semanas de la infección y que todavía yo no he pasado de una respuesta policlonal inespecífica a una respuesta monoclonal específica con memoria. Entonces, ahí está mi forma en la que detecto infección aguda. Cuando la avidez de la IgG es mayor del 50%, significa que tengo más del 50% de mis anticuerpos que se están uniendo a toxoplasma, tienen una fuerza de unión alta, es decir, que no se separan fácilmente, que son específicos para toxoplasma, y para que eso ocurra, tienen que haber pasado más de 20 semanas, y que entonces ya la respuesta que estoy teniendo es monoclonal y específica contra toxoplasma e indica infección crónica y excluye la infección aguda. ¿Ok? ¿Por qué hago todo esto? Porque yo lo que quiero, particularmente si estoy en una mujer embarazada, yo necesito saber si la mujer que se está infectando y que tiene Toxoplasma gondii positivo, o sea, tiene anticuerpos contra Toxoplasma gondii, si está en una fase aguda, mi feto está en riesgo. Y yo necesito saber si hubo o no transmisión al feto, ¿ok? Que lo tengo que demostrar luego. Pero solo va a ocurrir si la madre tuvo una infección aguda durante el embarazo, sea sintomática o asintomática, ¿ok? Si el paciente tiene, dijimos que la toxoplasmosis aguda, digamos bueno, no importa si está embarazado o no, tiene síntomas. Y los síntomas va a ser un síndrome febril agudo, que inclusive, a pesar de que es agudo, puede llegar a ser síndrome febril prolongado, porque una infección por toxoplasma puede durar hasta 2 meses. Que es cuando aparece la respuesta celular, incluso puede llegar a tener una hepatoesplenomegalia por inflamación inespecífica de hepatocitos, como dijimos, que producía hepatitis, o esplenitis incluso, que no la nombramos porque normalmente el paciente no se muere de esplenitis, pero puede haber inflamación también del vaso y producir esplenomegalia. Y a esa paciente, pues por supuesto quiero saber si ese síndrome febril con linfadenopatías y hepatoesplenomegalia se debe a toxoplasma, y para eso entonces hago una IgG, una IgM y una avidez de IgG, y para yo poder decir que ese síndrome hepatoesplénico que tiene esa paciente o ese síndrome ganglionar febril que tiene la paciente se debe a toxoplasma, me tiene que dar IgG positiva, IgM positiva y una avidez de IgG menor de 30%. Es decir, que menos del 30% son específicos, los anticuerpos son específicos para, menos del 30% de los anticuerpos son específicos para Toxoplasma gondii, ¿ok? Y eso indica infección aguda. Si esa paciente que tenía toda esa clínica tiene una avidez mayor a 50%, significa que que a pesar de que tenga toda esa clínica no se debe a toxoplasma porque no tiene, porque los anticuerpos que ya se están produciendo son de fase crónica y esas manifestaciones clínicas son de fase aguda, ¿ok? E igualmente lo uso en la mujer embarazada, uso todo esto también en el caso de, aunque sea sintomática, ¿ok?
Vamos a eso ahorita. Y fíjense que hay un gap, una brecha entre menos de 30% y más de 50%. Entre 31% y 49% de porcentaje de anticuerpos específicos que se unan bien a los antígenos, requerimos mandarlo a un especialista para que determine si realmente hay o no hay toxoplasmosis. Y pues bueno, probablemente repita las pruebas, utilice otras pruebas como la inmunofluorescencia indirecta de la que hablábamos, o trate de buscar el parásito con PCR, etcétera, y otras técnicas específicas. Entonces, ¿cuál es se me olvidó cómo se llama esto? Esto tiene un nombre, pero se me olvidó. ¿Cómo hago para diagnosticar toxoplasmosis aguda? Lo primero es que se utiliza el primer anticuerpo que se hace, y que es como el que hacen todos los laboratorios, es la detección de IgG para toxoplasma. ¿Ok? Entonces, la IgM normalmente lo hacen en centros más especializados, no todos los laboratorios. La IgG sí la hacen la mayoría de los laboratorios que hagan serologías, ¿ok? Que hagan pruebas inmunológicas. Entonces, si la IgG me da negativa, el paciente nunca en su vida ha estado infectado. ¿Cuál va a ser la conducta? Si el paciente es asintomático y yo le mandé a hacer una IgG, por ejemplo, porque estaba embarazada y me da negativo, tengo que hacer el protocolo de toxoplasmosis congénita, que lo vamos a ver luego. Ahora, si el paciente es sintomático y yo lo que estoy buscando es si ese cuadro febril se debe a toxoplasma, le voy a repetir la IgG en 3 semanas. ¿Por qué? Porque puede no haber hecho todavía seroconversión y que entonces a las 3 semanas me dé positivo, y ya yo sé que si me dio negativo la primera vez y a las 3 semanas lo repetí y me da positivo, ese paciente está en una toxoplasmosis aguda. ¿Ok? Ahora, si lo realizo y me da positivo, significa que está infectado, pero no sabemos si la infección es aguda o crónica. ¿Ok? Por ende, no sabemos si la enfermedad es por toxoplasma o es por otra razón. ¿Qué voy a hacer? Voy a detectar, voy a buscar IgM en el suero del paciente. Si la IgM me da negativa, hace más de un año, probablemente hace más de año y medio que se infectó. ¿Ok? Porque dijimos que la IgM duraba 18 meses en sangre. ¿Ok? Si la IgM me da positiva, sabemos que la infección ocurrió en los últimos 18 meses, pero no sabemos si fue reciente y es el causante del síndrome febril hepatoesplénico o con linfadenopatías que estamos teniendo, o si simplemente es casualidad y ya se infectó antes y no tiene nada que ver con toxoplasmosis. Y entonces le mandamos a hacer una avidez de inmunoglobulina G. Esa avidez de inmunoglobulina G, entonces, si dijimos que si era alta, el paciente se infectó hace más de 12 semanas. Y si la avidez es baja, o sea, alta significa más de 50%, y si la avidez es baja, menos de 30%, la infección probablemente es reciente y este paciente tiene una infección aguda y debo mandarlo a un laboratorio de referencia con especialistas para tratar a ese paciente, hospitalizarla dependiendo de la severidad y que le den tratamiento para toxoplasmosis. Ahora vamos con lo que significa el despistaje de toxoplasmosis en una mujer embarazada. ¿Ok? Toda mujer embarazada debe hacerse IgG en el primer trimestre, IgG contra toxoplasma, en el primer trimestre del embarazo. ¿Ok? Eso significa que cuando esa persona llega a el ambulatorio donde nosotros estamos trabajando como médico rural o en la ruta materna, o llega a un obstetra, no importa dónde sea, tiene que hacerle una IgG. Y la IgG, pues bueno, hay dos posibilidades. Me puede dar negativa y significa que la paciente nunca ha estado expuesta a toxoplasmosis y ese es mi grupo de riesgo, ¿sí? O darme positiva y entonces necesito saber si la infección es reciente o fue anterior. Vamos entonces, si me da negativa, tengo que repetir la prueba de IgG en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si me da positiva, si la IgG en el primer trimestre, idealmente toda mujer debe llegar a más tardar en el segundo mes de embarazo a hacerse su primer control prenatal.
Y en ese segundo mes de embarazo yo le mandé a hacer IgG. Si me da negativa, espero a que llegue al cuarto, quinto o sexto mes y en uno de esos 3 meses le repito la IgG. Particular, si tiene síntomas, con más razón. Pero aunque sea asintomática, a esa mujer la tengo que chequear trimestralmente. ¿Ok? Espero 3 meses y le repito la serología. Si me volvió a dar negativa en el segundo trimestre, le repito la serología en el último trimestre. ¿Ok? Y así estoy segura de que nunca hizo toxoplasmosis durante el embarazo. Si en alguno de los controles me da positivo, automáticamente sé que está teniendo una infección aguda, sea sintomática o asintomática. Ahora vamos con el caso de que la paciente viene por primera vez con nosotros y somos médicos generales atendiendo una consulta de control prenatal en un ambulatorio o somos un obstetra y estamos recibiendo una IgG positiva. Esa IgG positiva, yo tengo entonces que determinar si la paciente, si la infección es reciente o si fue antes del embarazo. ¿Ok? Evidentemente que si la paciente tiene una IgG positiva en un embarazo anterior, ya yo sé que en este embarazo ya no hay riesgo porque estamos en una infección crónica. Pero si no tenemos una IgG previa, necesitamos entonces determinar IgM o IgA e IgE si tuviéramos el caso, pero en Venezuela no tenemos, y determinar entonces si tenemos IgM positiva. Si la IgM me da positiva, necesito pasar a avidez de IgG de la madre. Ah, bueno, porque aquí lo estamos haciendo es en el feto, perdón, esta lámina no es del despistaje de la madre. En la madre tengo que hacerlo como lo que dijimos anteriormente, que era pasar a avidez de IgG, y si me da baja, tiene infección reciente y por ende tengo que además hacer un control específico sobre el feto. Cuando el recién nacido, yo tengo cosas que tengo que hacer durante el embarazo. Durante el embarazo tengo que hacerle un control ecográfico a la mujer durante todos los meses porque tengo que ver si el bebé hace hidrocefalia. Tengo que saber si la mujer todavía está infectada y si el feto está infectado, y ahí es donde probablemente haga una muestra, tome una muestra de líquido amniótico para estar segura de que si hubo transmisión o no. Y cualquier cosa que me indique que el paciente, o sea, si demuestro que la madre estaba en infección aguda, tengo que tratar a la madre con medicamentos contra toxoplasma en el primer trimestre que no atraviese la barrera hematoencefálica y en el segundo y tercer trimestre que lo atraviese por ser teratogénica, que lo atraviese porque ya no importa. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese feto o ese recién nacido una vez que nació y le hice sus controles o no, lo hice o no sus controles durante el embarazo? Cuando nace, igual tengo que saber si tiene o no tiene infección. ¿Ok? Entonces, si a ese recién nacido le hago IgG y la IgG me da negativa, significa que no está infectado porque la madre ni siquiera le transmitió los anticuerpos IgG al feto. ¿Ok? Y por ende, ese paciente está asintomático. O sea, nunca tuvo infección por toxoplasmosis congénita. Si la IgG me da positiva, probablemente esta IgG es de la madre, ¿ok? Y necesito determinar IgM o IgA. Si la IgM me da positiva, la IgM es del feto porque no hay paso de IgM a través del cordón umbilical, ¿ok? Ni de la leche materna. Y significaría que el paciente tiene toxoplasmosis congénita. Si la IgM me da negativa, significa que el feto probablemente todavía no está, si está infectado, todavía no sabemos no sabemos si realmente está infectado o no, porque simplemente no tiene capacidad para generar IgM y debemos hacerle seguimiento serológico al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Si está positivo, me debería dar positivo en una de estas veces. Y la IgG la repito en el mes cuando nació, que ya lo hicimos aquí, y al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. ¿Por qué? Porque si la IgG que estamos viendo es de la madre, la IgG va a ir disminuyendo y significa que el feto no se infectó. Si la IgG no es de la madre, sino del feto, va a ir más bien en ascenso y significa que el paciente tiene toxoplasmosis congénita, tuvo toxoplasmosis congénita y que hay que darle tratamiento. Entonces, IgM positiva,
toxoplasmosis congénita porque un recién nacido con IgM positiva significa que la está produciendo el niño. Si la IgM me da negativa, repito la IgM, como dijimos antes, cada 3 meses, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses, y antes de los 12 meses me debería dar positiva si tiene toxoplasmosis congénita o mantenerse negativa por los últimos, con la IgG negativa por 12 meses, que significa que nunca tuvo toxoplasmosis. ¿Ok? O sea que sí, y si los títulos de IgG se mantienen elevados sin la ataxia materna, significa que viene, que sí tenemos toxoplasmosis. ¿Ok? Entonces, puedo tener IgM negativa porque el feto no produzca, no sea capaz de levantar la respuesta, pero si le mantengo haciendo la prueba, hasta 12 meses me podría dar elevación de los títulos de IgG y eso me indica también toxoplasmosis activa. ¿Cuándo doy tratamiento? La toxoplasmosis, pues evidentemente le voy a dar tratamiento a todo paciente que tenga síntomas clínicos y logre corroborar que tiene la infección, o sea, un paciente sintomático que logré corroborar por IgM, IgG y avidez de IgG que tenía toxoplasmosis aguda, a ese paciente le voy a dar tratamiento. Si el paciente tiene corioretinitis activa, o sea, está desarrollando una corioretinitis y le hago sus pruebas, eso es un signo, o sea, es un diagnóstico clínico que me va a llevar a que yo descarte toxoplasmosis y si me da positivo, o sea, IgG positiva, con alta avidez, en este caso, probablemente lo que ocurra es una elevación de los títulos de IgG y eso me da diagnóstico si la infección no es aguda, porque acuérdense que la IgM solo va a estar en la infección aguda, de que esta corioretinitis puede deberse a toxoplasma y necesito darle tratamiento para disminuir o sea, para matar al parásito más rápidamente, junto probablemente con esteroides para reducir la lesión a nivel de la retina y que evitar las lesiones posteriores y que no haya desprendimiento de retina y seguir. Después tengo cualquier gestante con infección aguda, es decir, cualquier madre embarazada, o sea, cualquier embarazada que yo demuestre que tiene infección aguda, debo darle tratamiento para disminuir las probabilidades de transmitir la enfermedad al feto y por ende disminuir las secuelas al feto. ¿Ok? Entonces, si demuestro la infección de la madre en el primer trimestre, tengo que dar tratamiento que no atraviese la barrera hematoencefálica para que no sea teratogénico para el feto, pero que disminuya las probabilidades de que esos taquizoides que estoy matando en la madre se pasen a través de la placenta al feto. ¿Ok? En segundo trimestre y en tercer trimestre doy tratamiento que elimine los taquizoides de la madre y que además atraviesen la barrera hematoencefálica de tal forma de que si por casualidad atravesaron y ya hubo transmisión al feto, no traten solamente a la madre, sino que traten a la madre y al feto. El cuarto caso son las infecciones congénitas en el del recién nacido, sea sintomático o no en el momento de nacer. Es decir, si el paciente ya nació y no recibió tratamiento durante el parto, durante el embarazo, o lo recibió, pero todavía consideramos que no se curó porque el tratamos fue a la madre, ese paciente debe recibir tratamiento, tenga o no tenga síntomas, para eliminar esos taquizoides que se están replicando en el feto y evitar la mayor cantidad de secuelas. Incluso evitar que posteriormente haga corioretinitis años después. Acuérdense que dijimos que podía haber una transmisión congénita de toxoplasmosis, que el paciente naciera asintomático y 15 años después hiciera una corioretinitis bilateral. ¿Ok? Y eso es porque se mantuvieron latentes en el ojo. Si yo traté a ese paciente porque ya yo sabía que podía tener una infección congénita y lo traté después de cuando nace, disminuyó las probabilidades de que posteriormente haga corioretinitis. Y bueno, y cualquier paciente con signos y síntomas compatibles con toxoplasmosis, aunque no lo logre demostrar con los anticuerpos, le doy tratamiento al paciente inmunosuprimido. En el paciente inmunosuprimido doy tratamiento y si responde al tratamiento era toxoplasmosis y si no responde, no era toxoplasmosis. Y bueno, como estos son los tratamientos que se utilizan, la idea no es que se los aprendan. Pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico. El ácido folínico es para disminuir la anemia que producen la pirimetamina. También se puede usar espiramicina y clindamicina, eso no se lo tienen que aprender. Vamos a lo que es cómo hacemos para disminuir la transmisión de
toxoplasmosis. Entonces, tenemos la transmisión por ooquistes, que la única forma de prevenirla vendría a ser adecuada higiene personal, es decir, cuando tenemos contacto con tierra que pueda estar contaminada con heces de gatos, hay que hacer un buen lavado de manos y de uñas, mantener uñas y manos limpias. También se pueden eliminar los ooquistes por calor, se mueren a 60, 70 grados centígrados durante 10 minutos, o sea que si hervimos el agua, se va a eliminar si estuviese en el agua. Entonces, evidentemente que cualquier persona que tenga gatos en su casa debe tratar de la caja de los gatos, debe trabajarse con guantes para no ensuciarnos las manos con las heces del gato. Después tenemos la transmisión a través de la ingesta de carne, que sería la ingesta de quistes sisulares. Normalmente el congelado y descongelado a altas temperaturas elimina los quistes tisulares, es decir, la carne, para yo decir que está cocinada, debe cambiar de color, pasar de roja a marrón. Y ya sé entonces que eso es a 60 grados centígrados y de esa manera sé que todo lo que había ahí se murió. Las personas que les gusta la carne cruda o término medio no tienen cómo hacer esto y esas son las personas que se ponen en riesgo. Y después hay que tener en cuenta que como la única cocción que sirve es el cocinarla y que cambie de color, cualquier embutido que no se haga o sea, que no se cueza, es decir, todo lo que son carnes saladas, carnes ahumadas, ese tipo de carnes, o que se hagan con sangre, pues tienen altas probabilidades o sea, tienen la probabilidad de que tengan quistes de toxoplasma, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier embutido también puede ser un medio de transmisión. Evidentemente, el lavado de las manos, luego la manipulación de carnes crudas, particularmente si el animal tenía toxoplasmosis aguda, pues los taquizoides van a estar en la sangre y la sangre de la carne, pues si la tocamos con la mano y después no metemos las manos a la boca, nos podríamos infectar. Y pues evidentemente todo lo que tiene que ver con educación para la salud en cualquiera de los dos casos, porque yo tengo que enseñarle al paciente. No me sirve que me pongan solo educación para la salud, aunque ahí está escrito. Lo que yo escribí, o sea, lo que tienen escrito acá como lo que les estamos enseñando a ustedes, que son las medidas preventivas, son lo que tiene que estar incluido en esto que dice educación para la salud, para enseñar a la población y que la población no se infecte. Después, para la infección transplacentaria, pues identificación de las gestantes, determinación precoz de gestantes seropositivas para poder dar tratamiento, control trimestral de esa mujer seronegativa durante el embarazo para poder hacer una determinación precoz. Como les dije antes, la paciente, lo que pone en riesgo al feto es la mujer seronegativa, ¿ok? Sí, y que se infecte por primera vez durante el embarazo, ¿ok? Entonces, toda mujer que ya tuvo toxoplasmosis previa al embarazo, ya su feto, su producto de la gestación, no tiene riesgo de hacer toxoplasmosis, ¿ok? El problema es los que son seronegativos. A esos que son seronegativas, hay que hacer educación para la salud, como dijimos anteriormente, y hay que enseñarle particularmente, uno, que evite el contacto con los gatos. Y si tiene gatos en la casa y es seronegativa, ella tiene mayor riesgo y debe siempre utilizar guantes cuando tenga contacto con la tierra o la caja de acerrín, esa que utilizan con los gatos, ¿ok? Porque potencialmente puede haber quistes en ese lugar. Y lo segundo es que use guantes también cuando manipule carnes crudas, y que no consuma carnes que no estén adecuadamente cocidas durante el embarazo. Y evidentemente cuando se quita los guantes, y si no los usa con más razón, lavarse muy bien las manos cuando tenga contacto con carnes crudas o con la tierra donde defecaron los gatos. Cocción adecuada de las carnes, como dijimos anteriormente, y uso de guantes cuando se manipulan las heces, o sea, la tierra del gato. Sobre el hospedador definitivo, que vendría a ser los gatos, evidentemente que lo principal es que los gatos deben ser alimentados con comidas procesadas y no con carne cruda para evitar la transmisión y evitar el contacto de las heces del gato con animales de consumo humano. Es decir, que
si crías algún tipo, si la persona cría sus propios animales, pues bueno, que ese animal no tenga contacto con las heces del gato para que no se infecte la carne y cuando te la comas te infectes. Bueno, chicos, terminamos con toxoplasmosis Yay, menos mal. y me llevé las 2 horas Eso le iba a decir, profe, usted tiene sus cosas con, ¿cómo se llama? Contadas. cronometradas, sí señor. Sí, Bueno, increíble. chicos, ajá. Nada, Este profe, tema es complicado, pero ya lo tienen grabado si lo necesitan oír 100 veces. ¿Ok? gracias a Dios. Bueno, Bueno, gracias profe, chicos. hasta Nos luego.